Bienvenidos a este video tutorial. Vamos a trabajar la estructura de una tabla y cómo llenar los registros implementándolo en Microsoft Access. Primero veamos la entidad que vamos a modelar. En este caso, la entidad vendría siendo libro, de la cual vamos a tener los atributos del código del libro, el título, subtítulo, número de páginas, el ISBN, la editorial, el autor o los autores, el año de edición y la fecha de impresión. Veamos esto entonces en el modelo conceptual cómo sería. Miremos lo siguiente. Nombre del campo. El primero sería código libro. El tipo de datos sería entonces numérico. La longitud máxima, para este caso vamos a darle de 4 dígitos. Y lo que es el tamaño del campo o el formato será entonces de tipo entero. También hay que notar que aquí este sería la llave primaria, ya que el código del libro identificaría inequívocamente a cada registro de la tabla. El otro dato sería entonces título, pero en este caso sería de tipo texto, con una longitud máxima vamos a darle de 100 caracteres, y acá lo que es el formato, el tamaño del campo, aquí simplemente no aplica. Luego sería el subtítulo, tendría los mismos datos que el título. Aquí coloqué este asterisco para identificar de que este que está aquí, este campo, va a ser la llave principal. Además del título, subtítulo, número de páginas, vamos a llamar el campo páginas. Vamos a decirle que es de tipo numérico. En este caso hay libros que tienen más de 1000 páginas. Vamos a colocarle entonces de 4 dígitos como longitud máxima y de tipo de datos que sea entero. ¿Por qué entero? Porque no vamos a utilizar decimales para este caso, es decir, que tiene 5.6 páginas, simplemente un valor numérico pero de tipo entero. Además de las páginas, está también el ISBN. En este caso el ISBN va a ser de tipo texto. Le vamos a colocar unos 50 caracteres como máximo, y por acá entonces no aplica. Y aquí seguidamente tendríamos los demás elementos de esa tabla, como son la editorial, el autor, el año de edición y la fecha de impresión. Vamos a seguirlo colocando por acá. Editorial, vamos a decirle tipo texto, 50 caracteres, y le decimos que no aplica. Luego vendría el autor. Vamos a colocarlo de tipo texto, también de 50. Y decimos que no aplica en lo que es el formato. Para esto de aquí, lo que es el autor y la editorial, hay que tener en cuenta lo siguiente. En ambos casos, estos podrían generar otras tablas. ¿Por qué razón? Porque un autor puede tener un nombre, puede tener un país de origen, puede tener un tema en el cual escribe y otro tipo de cosas, generando una tabla adicional. Por lo tanto, aquí podría quedar un código de autor. Lo mismo sucede en editorial. Existen diferentes editoriales, pero esa editorial se repite en diferentes libros. Entonces, por esa razón podría ser adecuado colocar aquí código editorial y colocarlas en una tabla aparte, las editoriales. Vamos a remarcar esto aquí como una condición acá. Lo siguiente, la fecha de impresión.
Vamos a colocarla aquí. Impresión. Esta será de tipo fecha. Aquí la longitud máxima no aplica. Y lo que es el formato podríamos decir que es de fecha corta. Es el llamado día, mes, año. Bueno, con estos elementos entonces lo que vamos a generar es una base de datos en Access, y luego de esa base de datos le agregamos una nueva tabla que se va a llamar libro. Entonces abrimos Access, está abierto por acá, nos pide base de datos en blanco. Esta es la versión de Microsoft Access 2007. Por acá aparece el nombre. Le vamos a decir entonces biblioteca, BD biblioteca. Mírenla aquí. Nos dice dónde va a quedar ubicada esa base de datos. Este es el nombre del archivo. Aquí dice ACCDB. Lo que significa es DB significa database, o sea, base de datos, y ACC lo que significa es la abreviación de Access, que sería base de datos de Access. Existen diferentes extensiones. Por el momento la vamos a dejar así. Le decimos crear. Nos crea automáticamente una tabla, pero esta tabla la vamos a decir cerrar aquí. Y la vamos a crear con diseño de tabla. Le decimos entonces, pero vamos mirando lo que tenemos acá. Miremos entonces que está nombre del campo, aquí está el código del libro de tipo número o numérico, longitud máxima de 4 y el tamaño del campo, el formato entero. Entonces por acá debajo dice tamaño del campo, aquí seleccionamos entero. Aquí automáticamente donde dice lugares decimales colocamos 0 porque no va a llevar decimales. Ok. Además de código libro, tenemos el título de tipo texto. Le vamos a decir que son 100 caracteres. El subtítulo también de tipo texto con 100 caracteres. Lo que son el número de páginas. Aquí le decimos entonces que es entero, lugares decimales 0, el ISBN, decimos texto, cambiamos a 50, la editorial, también de 50, el autor, y la impresión. Se selecciona entonces para este caso el tipo de dato fecha hora, es decir, que permite guardar tanto la fecha como la hora, dependiendo del formato que le demos acá. Para este caso le vamos a decir que sea el formato de fecha corta, que guarda el día, el mes y el año. Ok. Entonces aquí tenemos todos los atributos de la tabla. Ahora lo que vamos a hacer entonces es decirle cuál es la llave principal. En este caso se selecciona la primera, decimos clave principal y aparece una llave al lado izquierdo. Entonces miramos los índices y notamos que dice primary key o llave primaria, que se llama código del libro, y el criterio de ordenación o de ordenamiento es ascendente. Vamos a cerrar a esto de aquí, le decimos guardar.
Entonces en el nombre de la tabla diríamos entonces TBL libro. Decimos aceptar y aparece la tabla libro en la base de datos. Le podemos decir por acá entonces cerrar. Si la queremos nuevamente abrir, simplemente doble clic y aparece lista para digitar información. Entonces, por ejemplo, los datos serían, tenemos un código de libro que es 1000, el título, base de datos, subtítulo, con Access 2007, número de páginas 502, número de ISBN, editorial, vamos a decirle una muy común, como por ejemplo McGraw-Hill, el autor. Colocaremos entonces este autor. Aquí en la impresión miren que aparece automáticamente un cuadro de fecha o de calendario para que nosotros coloquemos la fecha de impresión de ese libro. En este caso vamos a darle por acá que sea más lejos en el tiempo, por allá en 2010, vamos a colocarle un 7 de septiembre. También lo podemos hacer digitando directamente aquí el día, el mes y el año, separados como están, de esta manera. Con esto se ingresa un registro nuevo directamente en la base de datos sin utilizar una aplicación que lo haga, es decir, sin utilizar un programa como Visual Basic, Java o otro lenguaje de programación que permita hacer una interfaz que interactúe con ella. Aquí directamente estamos registrando los datos en la tabla. Vamos a colocarla acá, base de datos. Aquí sería entonces de datos, también se va a llamar, pero aquí sería con MySQL. Número de páginas 859, registro ISBN. Vamos a darle entonces otra editorial, una que sea diferente, no a la, decirle que sea alfa, omega, y la fecha vamos a colocarle que sea el día 12 del mes 04 de 2009, y así sucesivamente podemos ir ingresando datos a la tabla. Le podemos ir guardar por acá, cerramos esta tabla y si queremos volverla a ver, allí aparecen los datos. Esto es lo que estamos tratando de hacer: tomar una entidad, darle los atributos, los diferentes tipos de datos que tenían, los formatos correspondientes, y eso pasarlo o traducirlo al gestor de base de datos como Microsoft Access. En una próxima oportunidad entonces veremos cómo hacer que esta base de datos se incremente con las tablas. Para ese caso ingresaremos las tablas de editoriales y de autores. Hasta la próxima.